su palabra. Como saben, el Shabbat, el día de reposo, es el séptimo día. Así es que el día de hoy comenzamos un nuevo ciclo semanal, según el calendario que Dios estableció. Y es un día importante porque siempre el día octavo significa ¿qué cosa? Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Entonces es el día primero de la semana, pero si contamos consecutivamente es el día octavo. Y es el nuevo comienzo de este ciclo semanal. Siempre son 7 días. Se termina el ciclo y comienza uno nuevo. Amén. Y lo que Dios nos está enseñando a través de esto, cuando en la palabra dice que su misericordia se renueva día a día, Amén. es la oportunidad que tenemos cada ciclo semanal de empezar nuevamente a crecer, a profundizar en la palabra y a tener la oportunidad de compartirla con aquellos que no la conocen. Amén. Entonces, cada ciclo es comenzar de nuevo y Dios nos da la oportunidad de seguir creciendo y seguir aumentando y fortaleciendo nuestra fe. Amén. 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 Bueno, vamos a comenzar con el estudio del día de hoy, que se llama Creados para buenas obras. Creados para buenas obras. Amén. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, vamos a comenzar del 1 en adelante, del 1 al 10. Esa va a ser nuestra porción el día de hoy. ¿Dónde se encuentra el libro de Efesios? En el Nuevo Testamento. En el Segundo Testamento o el Nuevo Testamento. ¿Sabían algo interesante? La palabra nos dice que en ningún lugar de la Escritura los apóstoles o el mismo Jesús o Jehová Dios Padre se refiere a su palabra como Viejo y Nuevo Testamento. En ningún lugar existe esto. Esto fue lo que agregaron los traductores cuando tradujeron la palabra del hebreo a nuestro idioma y del griego a nuestro idioma. Ellos agregaron estos títulos de Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces vean algo muy importante. ¿Qué hacemos con lo viejo? Lo desechamos. Espero que no me vayan a desechar a mí, porque ya también estoy medio viernes, entrando a sábado. Generalmente cuando la ropa se envejece, cuando las cosas que tenemos envejecen, ¿qué hacemos con ellas? Las desechamos. Entonces imagínense si nosotros desecháramos la palabra de Dios. ¿No suena absurdo? Pero vean, la buena noticia es que esto no fue algo que Dios estableció. Fueron los hombres que pusieron estos títulos, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero no fue Dios. En ningún lugar en la Escritura, Jehová Dios Padre, Yeshua Jesús nuestro Mesías, o ninguno de sus discípulos se referían a la palabra como Antiguo y Nuevo Testamento. Al contrario, ¿saben cómo se referían a ella? Las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. ¿Qué diferencia hay entre Sagradas Escrituras y Antiguo Testamento? Reverencia. Es una actitud de reverencia.
Es una actitud de reverencia. Cuando tú dices sagradas escrituras, quiere decir que para ti lo que está escrito ahí es sagrado. Pero cuando dices Antiguo Testamento, es como esto ya no sirve, hay que desecharlo. ¿Ven la diferencia? Es una diferencia abismal. Y jamás Dios o nuestro Mesías se refirió a la palabra de Dios como Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces así lo conoce todo el mundo, pero Dios jamás se refirió a su palabra de esa manera. Entonces tenemos que entenderlo y saberlo porque es algo muy importante. Entonces vamos, Efesios 2, del 1 al 10. Dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías, con el Cristo. Eso es lo que significa Cristo, es el ungido. Mesías y Cristo significan ungido. Por gracia son salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, o Yeshua, el ungido, el Mesías, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, Yeshua el Mesías, porque por gracia son salvos por medio de ¿qué? De la fe. ¿No de las obras? No. De la fe. Y esto no de ustedes, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, Yeshua el Mesías, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Bueno, el día de hoy, no sé si la próxima semana voy a continuar con este mismo tema, posiblemente sí, pero es un tema muy importante. ¿Qué les dice a ustedes el título? Creados para buenas obras. Cuando escuchan esta frase, ¿qué es lo primero que piensan? Dios nos creó para que hagamos. Propósito. ¿Que Dios nos creó para qué? Para un buen propósito. Ok. ¿Qué más? Que no nos creó con tendencia a hacer el mal. Ok, que Dios no nos creó con tendencia de hacer el mal. Muy bien, ¿qué más? Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Por supuesto, Él tiene un propósito, y un propósito muy grande. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, como estamos alejados de la voluntad de Dios, no podemos ver ese propósito. Pero en el momento que dedicamos nuestra vida a estudiar y meditar en las Escrituras,
entonces comenzamos a ver ese propósito que Dios tiene. Y es algo muy importante. Vean, ¿puede ser que todos tengamos el mismo propósito? No. Bueno, el mismo propósito de servir a Dios, sí. ¿Ok? Hay propósitos que son comunes para todos, pero hay propósitos que son individuales. Por ejemplo, cuando Dios llamó a nuestra hermana Isabel, la llamó para un propósito específico. Y todas las bendiciones y todo lo que Dios hace con nuestra hermana Isabel es algo muy personal. Igual de la misma manera con nuestra hermana Anita, con Stephanie, con nuestra hermana Petrona, con la hermana Ida, con la hermana Olga, con Martín, con el hermano José, con cada uno de nosotros, ¿sí? Tiene un propósito específico que es diferente al de todos los demás. Pero también tiene un propósito común para todos, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces vean algo muy importante. Independientemente del propósito por el cual Dios nos llamó a cada uno de nosotros, también Él tiene un propósito común para todos los que le aman y guardan sus mandamientos. Amén. Entonces yo lo que quiero mostrarles es que Dios en su amor y misericordia, aunque tiene propósitos individuales para cada uno de nosotros, también quiere que veamos estos propósitos comunes que tenemos como congregación. Porque a través de ellos, Dios va a trabajar para extender su reino y para que nosotros podamos cumplir su perfecta voluntad. Y son propósitos muy importantes, tanto los individuales como los generales. Entonces vamos a empezar con el texto. Vamos a ir casi versículo por versículo y vamos a ver qué nos dice Dios. Pongan mucha atención. ¿Cómo estábamos según el texto antes de tener una relación con Dios? En pecado. ¿Sí? Somos muertos, dice la palabra. Muertos, así es. Pero vean otra cosa. Antes de conocer a Dios, ¿cómo nos conducíamos nosotros? Estábamos en pecado, pero ¿cómo era nuestra conducta? La corriente de este mundo. Ok, vean algo muy importante. Nosotros vivimos en una sociedad, Muy sucia. por cierto, que no es nada agradable a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos dice importante Shaul Pablo es que lo que el mundo nos ofrece es bueno o malo. 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 ¿Por qué? Como dijo Lalo, ¿quién es el que gobierna este mundo? Príncipe de la justicia. El príncipe de la potestad del aire. Un espíritu. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? A Satán. Vimos en la serie de predicaciones que nos compartió Pastora Valia acerca de que Dios creó a Lucifer. Era un querubín grande y poderoso, casi era la mano derecha de Dios,
era un ángel de luz, por eso su nombre Lucifer. Él era un ángel de luz. ¿Quiere decir que esa luz era propia? No. Él reflejaba la luz ¿de quién? De Jehová Dios Padre. Entonces vean qué trabajo tan importante tenía Lucifer. Era un mensajero de Dios, pero era un mensajero de luz. ¿Pero qué fue lo que pasó? Se ensoberbeció, quiso hacerse semejante a Dios. Isaías 14, no lo busquen, después lo leen en su casa. Y quiso poner su trono por encima del trono de nuestro Creador. ¿Creen que pueda haber una blasfemia más grande que esa? Querer ocupar el lugar de Jehová Dios Padre. Bueno, eso fue lo que hizo Lucifer. Y entonces pasó de ser Lucifer, la luz de Dios, a ser el príncipe de las tinieblas. O, como dice aquí, el príncipe de la potestad del aire. Vean cómo continúa el versículo 2 al final. El espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Entonces vean qué importante lo que nos dice esta porción de la escritura aquí. Andábamos en pecado, haciendo la voluntad de este ser que se sublevó y se rebeló contra Dios. Y además, así como Dios pone su espíritu en todos aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos, ¿qué hizo Satanás? Hasatán. Según lo que acabamos de leer. Se rebeló. Pone el espíritu de desobediencia. Pone el espíritu que él tiene de desobediencia y rebeldía en los que le siguen a él. Entonces, vean cómo está el mundo. Está en pecado, pero ellos se mueven a través de un espíritu diferente al espíritu de Dios. Sí, es manifiesto, no puede ser que el espíritu de Dios. Absolutamente. Así como en nosotros se manifiesta el espíritu de Dios, en ellos se manifiesta el espíritu de Satanás. Es difícil para nosotros discernir entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Sí. Sí, por sus obras, sus acciones. Entonces, ¿sí es difícil o no es difícil? Es muy sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Alejarnos de ellos. Tenemos, como Dios nos explica en su palabra, que alejarnos y salir de este mundo. Entonces, como el mundo, el espíritu que mora en ellos es diferente al espíritu de nuestro Dios, porque son los hijos de, ¿qué dice aquí? De desobediencia. Tenemos que alejarnos de este mundo. ¿Qué significa eso? Nos vamos a encerrar en nuestra casa a piedra y lodo y no vamos a salir de ahí. Entonces, ¿qué significa alejarnos de este mundo? No practicar las cosas de este mundo. Obedecer los mandamientos de Dios. Y practicar lo que Dios estableció es muy sencillo. Pero,
como estamos luchando con qué cosa dice aquí. Versículo 3. Sí, con el espíritu, pero la lucha es con otra cosa, con la carne, ¿sí? Va a haber ocasiones en que tú deseas hacer cosas que tal vez no son muy agradables a Dios. Esa es la lucha con la carne. ¿Alguien aquí ya no tiene luchas con la carne? Ninguno. Todos tenemos lucha con la carne. Ni yo, que estoy casi santificado. ¿Por qué se ríen? Porque es algo que no se cree, ¿verdad? Hay mucha gente que se señala como gente santa. Pero todos los seres humanos, mientras caminemos en la carne, Somos pecadores. seguimos estando en peligro de caer en pecado todo el tiempo. Y Satanás elige a quienes atacar con más facilidad Claro. para deshonrar a Dios. Imagínense, si yo digo, es que ustedes todavía son muy carnales, yo soy muy espiritual. ¿Qué pecado es? La soberbia. Soberbia. Entonces, ¿realmente soy espiritual? Sí. Claro que no. ¿Ven cómo es fácil? Nos cuesta trabajo porque todavía en muchos aspectos estamos sujetos a la carne. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Todavía hay muchas cosas que en nuestra cabeza nos siguen distrayendo y nos siguen llevando por lo menos a pensar en cosas que no son agradables a Dios. Y esto lo tenemos que reconocer. ¿Hay alguien aquí que no tenga pensamientos pecaminosos? No digo que todo el tiempo o que sea lo que hacemos la mayoría del tiempo, pero en un momento u otro todos hemos tenido pensamientos que no son correctos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo los desechamos? Fíjense, es muy importante. ¿Cómo podemos en un momento dado, cuando nos está atacando nuestra mente y nuestra carne, cómo podemos vencer esos pensamientos? Orando, estudiando la palabra, ¿sí? Estando en comunión con Dios. Pero ven qué fácil es vencerlos, pero en la carne ya no es tan fácil. Decirlo, o sea, estamos conscientes y sabemos cuál es la forma correcta de hacerlo, pero en la práctica no es tan fácil, porque seguimos siendo carne. Y a veces, no sé si les pase a ustedes, estamos haciendo algo y de repente llega un pensamiento y dices, no, esto no está bien. Si dejamos que ese pensamiento se anide en nuestra mente, ¿qué va a pasar? Tenemos muchas posibilidades de caer en pecado. Entonces, inmediatamente tenemos que luchar con ese pensamiento. Porque según el título de este estudio, ¿para qué fuimos creados? Buenas obras. Quiere decir que es todo lo opuesto a esos pensamientos pecaminosos.
Entonces tenemos que hacer algo. Ya ustedes mismos lo dijeron, orando, estudiando la palabra, estar en comunión con Dios, es muy importante. Pero no podemos dejar que esos pensamientos nos empiecen a dominar, porque en el momento que nos cautiven y nos empiecen a dominar, ¿qué va a pasar? Vamos a caer en pecado. Entonces vean, ¿qué es lo que sucede cuando un ser humano cae en esta condición? ¿Qué dice el versículo 3? Dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que De los ira, demás. lo mismo que los demás. Al caer en pecado. ¿Quiénes son los demás? Porque aquí Pablo está hablando a las congregaciones de Éfeso. Supuestamente son creyentes que ya conocen la palabra de Dios. Amén. Entonces dice que antes de tener relación con Dios éramos hijos de la ira. Por naturaleza. En naturaleza éramos hijos de la ira. Pero dice igual que los demás. ¿Quiénes son los demás? Todo el mundo, los que viven así. El mundo. Los que son operados a través del espíritu de desobediencia. Los que están sujetos al príncipe de la potestad del aire. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir Pablo aquí? Que antes de tener relación con Dios, estábamos en condición de juicio por nuestros pecados, pero ahora ya deberíamos de estar guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, de santidad. Pero nos dice que todo el mundo está bajo ¿qué espíritu? De desobediencia. Entonces se supone que nosotros ya deberíamos de comportarnos de manera diferente, porque algún día, hace mucho tiempo, estábamos bajo el espíritu de la potestad del aire. Entonces, vean versículo 4. Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dios nos amó tanto y es tan grande su misericordia que ¿qué fue lo que hizo? Según el versículo 4. Nos amó. Entonces vean, ¿sí? Dios ama a todo el mundo porque Él nos creó y fuimos creados a su imagen y semejanza. Hay algo que cuando Dios nos ve, Se ve a sí mismo. le recuerda a sí mismo. Y eso le provoca amor, porque se acuerda que Él nos hizo con amor. Pero ¿qué pasa cuando pecamos? Nos apartamos. Nosotros nos apartamos y ¿qué creen que siente Dios? ¿Qué siente un padre cuando ve que su hijo está destruyendo su vida? Mucho dolor, Dolor, tristeza. ¿Creen que sean felices viendo cómo sus hijos están destruyéndose? No. ¿Creen que sea motivo de celebración para ellos ver cómo nos destruimos? No. Claro que no. Entonces,
sigue sintiendo amor en el sentido de que Él nos creó y estamos hechos a su imagen y semejanza, pero en el momento que estamos en pecado, ¿qué pasa con nuestra relación con Él? Se rompe. Entonces tenemos que entender algo muy importante. Aunque Dios nos sigue amando, Él no ama el pecado ni al pecador. Eso es un invento, ¿verdad? Totalmente. Y es torcer las escrituras. Dios no puede amar al pecador. Un niño perdido. Hola, Eugene, vente. Vamos a platicar, ¿no? Ok, entonces, Él nos ama porque Él nos creó, pero no puede amar el pecado. Dice el libro de Apocalipsis que cuando descienda la nueva Jerusalén del cielo, todos los que hacen iniquidad y pecado no van a poder estar en la presencia de Dios. Quiere decir que Dios no ama el pecado y mucho menos ama al pecador. Él nos ama a nosotros porque Él nos creó, pero no ama el pecado. Entonces, caer en pecado es automáticamente estar bajo el juicio de Dios. Rebelarse contra Él. Es estar en rebelión contra Dios. Pero, vean el versículo 5. Dios no quería que muriéramos por su amor tan grande a su creación. Así es que dio una salida, una solución al pecado. Y es algo muy importante. ¿Cuál es la solución al pecado? La muerte de nuestro Señor. El arrepentimiento. Dice el versículo 5, Por gracia. aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo Jesús. Con el ungido, con nuestro Mesías. Aleluya. Entonces, Dios pensando en nosotros, estableció una forma para reconciliarnos con Él. Una forma en la que alguien pudiera expiar nuestros pecados y que solamente a través del arrepentimiento y de cambiar de dirección pudiéramos obtener el perdón del único Dios verdadero. Entonces, si el camino del pecado es hacia acá, Él lo único que dijo fue: detente, arrepiéntete y ahora vuelve al camino que va en dirección hacia Dios. Porque cada vez que pecamos nos estamos alejando de Dios. Pero Él quiere que regresemos, que nos demos cuenta que somos pecadores, que le pidamos perdón y que aceptemos el sacrificio ¿de quién? De Jesús, de Yeshua Jesús, su Hijo, nuestro Mesías, el ungido o el Cristo. Entonces, cuando nosotros aceptamos a nuestro Mesías, ¿qué es lo que obtenemos según el versículo 5? Vida. Vida. Y vida en abundancia. ¿Ok? Entonces, vean el versículo 6.
¿Qué significa que nuestro Mesías no resucitó y que nos hizo sentar en lugares celestiales? O sea, nos pasó de la vida vieja que llevábamos a una vida nueva, una novedad de vida. ¿Ok? ¿Y cómo es esa vida a diferencia de la anterior? Una vida de obediencia, una vida de reconciliación con Él, de comunión con Él, en fin. Entonces es muy importante. Dios quiere que nos demos cuenta que hay dos caminos. Así es. El camino por el cual nos alejamos de Él y el camino por el cual nos acercamos a Él. Son solamente dos caminos. No hay 3, no hay 4, no hay 5, como los hombres nos quieren hacer creer. Que bueno, esto es el camino del pecado, esto es lo que Dios estableció, pero mira, te puedes ir por acá y luego salir por allá y luego con la posibilidad de regresar a Dios. No existe. O vas por el camino que te alejas o vas por el camino que te acerca. No hay ningún otro camino. Bien, yo me acuerdo cuando era joven y bello. Sigo siendo bello, pero ya no tan joven. Pues, ¿qué voy a decir? ¿No? Pero yo era muy terco. ¿Todavía? Oí por ahí comentarios, no crean que no los escuché. Sí, Lupita, el hermano José, por ahí. Sí, yo los oí. José me habló. Ah, bueno. Diga su abogado ahí. Sí, su abogado. Entonces vean, yo estaba absolutamente convencido, pero absolutamente, que yo era una buena persona. Y ahora, conociendo a Dios, reconociendo todas las barbaridades que yo hacía, pienso, ¿cómo me atrevía a pensar que lo que hacía estaba bien? Pero así era. Cuando estamos en oscuridad, a falta de luz creemos que todo está bien. Pensamos que lo que hacemos, lo que decimos, está bien. Y sobre todo si obtenemos el reconocimiento de los que están a nuestro alrededor. ¿Saben por qué me invitaban a las fiestas? Porque la alegría de La alegría de la fiesta. Tenía una boquita y todos se reían y me aplaudían y se reían de mis chistes. Él cuenta cuentos usted. Uy, no decía cada cosa, hermano. No tanto decía chistes, ese era Jorge, mi amigo. Él era buenísimo para los chistes. No, yo nada más hacía comentarios. Pero ya se imaginarán, ¿no? ¿Qué comentarios? Son cosas que no puedo repetir ahora porque me van a apedrear, pero créanlo, eran cosas muy desagradables. Dios mío. Pero todo el mundo, como está bajo el espíritu del príncipe de la potestad del aire, les parecía muy chistoso. Y obviamente a mí también, si no hubiera dicho lo que dije. Pero ahora me avergüenzo de veras de todo lo que decía. Y así estaba la plática y de repente todos se callaban y yo salía con la frase ganadora. Y todos se morían de risa. Pero, ¿qué se imaginan
imaginan que estaba sintiendo Dios cuando yo solía abrir mi bocota? Se entristecía. Por supuesto. ¿Ustedes creen que Dios estaba orgulloso de mí? No. ¿Ustedes creen que a Dios le agradaba lo que yo decía? No. ¿Quién era el que estaba saltando de alegría? ¿Satanás? El enemigo, ¿Sí? todo lo que es bueno. Él decía, este es de los míos. Sí, así es. Pero saben que estando en pecado no nos damos cuenta. ¿Saben otra cosa peor? No queremos darnos cuenta. Y hasta lo disfrutamos. Cuando iban a salir de viaje me hablaban por teléfono y me decían, es que no podemos ir sin ti. Prepara tu maleta, pasamos y nos vamos a Cuernavaca, nos vamos aquí, nos vamos allá. Porque nadie podía perder el chistorete a la hora menos indicada. Mucha gente dice, qué divertidos son. Sí, ay, qué lindos son. ¿Saben qué decían los papás de mis amigos? Es que ese Luis es buenísimo. ¿Qué? Ese Luis es muy agradable. Sí. Ay, ese muchacho es tan alegre. Tan agradable. Tan divertido. ¿Saben qué causó toda esa alegría? Sí. Lo que para el mundo es alegría, para Dios es Muerte. muerte. Aquí lo dices. Y entonces se convierte en una contradicción porque Dios nos preparó de antemano para qué cosa. Para buenas obras. Pues, Entonces, en vez de estar aquí en la voluntad de Dios, en vez de estar haciendo lo que Dios estableció, estamos del otro lado, en oscuridad, pero además la gente está feliz con ello. El mundo cree que es divertido. Pleno, grande. Todos creen que el lugar correcto es este, porque es el lugar de la diversión, porque es el lugar de lo que llaman ellos alegría, porque es un lugar de ambiente. Esa palabrita cómo me choca, porque decían, ay, es que aquí sí hay ambiente. Ajá. Ambiente de muerte. Pero no nos damos cuenta. ¿Saben cuántas veces Dios envió personas a mi vida para hablar de su palabra? Muchas veces. ¿A quién le conté qué les decía a las monjas que tocaban en la puerta en el departamento de mi casa? Alcen la mano. ¿Quién sabe en el chiste? Bueno, no es chiste, No es sabemos. muy poquitos. Bueno, se los voy a decir. Yo tenía aproximadamente como unos 20 años y dentro de la... ¿qué era? Como un... ¿Privada? No, no era privada, eran muchos edificios de Infonavit. Fraccionamiento. Sí, como un fraccionamiento, pero de Infonavit. Y eran puros departamentos, eran edificios con departamentos. Y había una iglesia católica dentro del complejo. Entonces, una vez al año llegaban las monjas e iban de departamento en departamento, exhortando a las personas que fueran a la iglesia católica. Entonces, obviamente, todos sabían dónde vivía, porque donde escucharas rock a todo volumen, ahí vivía Luis. Entonces llegaban las monjas y me estaban interrumpiendo mi música, porque yo estaba escuchando música,
Y se ponían a tocar el timbre, pero a todo lo que daba. Que le bajara su música para... No, porque decían, tiene el radio a alto volumen, no va a escuchar el timbre, entonces estaban pegadas en el timbre. Hasta que me enojaba y abría la puerta y les decía, aquí somos narcosatánicos. Entonces han de imaginar la cara de las monjitas. Se ponían pálidas y se daban la media vuelta y mejor se iban. Órale. Entonces imaginen, a todos les parecía chistosísimo. Y en las fiestas decían, a ver Luis, cuéntales qué dices cuando van las monjitas a tocar tu puerta. Y todo el mundo se reía. ¿Cómo creen que sentía Dios? Bueno, independientemente de la doctrina, ¿sí? Pero ellas creían que estaban haciendo la voluntad de Dios y estaban exhortando a la gente a buscar a Dios. Tal vez no es la manera correcta, pero estaban haciéndolo. Entonces, ¿cómo creen que me veía Dios? ¿Con agrado? No. ¿Con orgullo? ¿Verdad que no, Pofi? Con tristeza. Y seguramente lloraba de ver cómo estaba echando a perder mi vida. Porque no era la única dulzura que hacía este angelito. Hacía muchas otras peores, que de hecho no puedo ni repetir aquí, porque hay muchos niños. Pero así era yo. Pero yo estaba convencido que estaba haciendo lo correcto. Que como no robaba y no mataba y no secuestraba, pues... No tenía de qué arrepentirse. Sí, me acuerdo que decían, especialmente la mamá de mi mejor amigo Pepe, la señora Carmelita, decía, ay, este Luis me agrada mucho porque es muy buen chico. Imagínense. Fumando mota y tomando alcohol y mintiendo y agarrando cosas que eran ajenas. Pero decía que yo era muy buen chico y que era muy feliz de que fuera el mejor amigo de su hijo. Si supiera. Pero el mundo, y es algo que debemos de entender, el mundo nos ve muy diferente como Dios nos ve. Y Dios, con mucha tristeza, nos ve también de una forma muy diferente. Cuando estamos en el mundo, estamos en oscuridad. Y nuevamente, no nos damos cuenta, no queremos darnos cuenta y no nos importa. Queremos seguir haciendo lo que hacemos. Porque eso es, según la palabra, lo que vimos en la carne, es lo que nos da placer, lo que nos hace sentir bien, ¿sí? Lo que nos da gusto y alegría a nosotros. Pero es muy diferente a lo que Dios estableció. Y eso es lo triste, que estamos en total oscuridad y no podemos ver la verdad. Entonces, vamos a continuar con el texto. Dice versículo 10, porque somos hechura suya, creados ¿en quién? Cristo Jesús, Yeshua, nuestro Mesías, el ungido, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Vean algo muy importante. ¿Qué significa andar en ellas? Todo lo que Dios estableció en la luz, de antemano Él creó este camino
y nos los hizo saber y nos los reveló a través de su palabra, para que, dice la palabra, para que anduviéramos en él. Entonces, ¿qué significa andar en él? Vivir las actividades. Practicarlo, obedecerlo. Obedecer. Y hacer. ¿Sí? Si dice no robes, no robes. Vean, cuando yo empecé a conocer la palabra de Dios, a mí me impresionaba mucho porque la congregación a donde yo iba, ahí en la calle de Alce, en el centro, era un pastor americano que ya tenía mucho tiempo en México, hablaba perfectamente el español, y él tenía una congregación ahí a donde yo me congregaba. Y me impresionaba mucho ver cómo instruían a los pequeños y pasaban y decían porciones largas de la escritura de memoria. Y yo decía, wow, cuando yo sea grande quiero ser como este niño. Pero ¿saben qué es lo triste? Que con el tiempo, a través de los años, me di cuenta que no era la manera correcta de estudiar la palabra. ¿Saben por qué? Se la sabían de memoria. Y había chiquitos que pasaban y decían casi un capítulo completo. Claro, no eran capítulos muy largos, pero se lo sabían casi de memoria. Pero el problema era que después, cuando convivías con ellos fuera de la congregación, No andaban en lo que. decías, ay, ¿y de qué sirve que se lo sepan de memoria? Si no lo viven, claro. ¿Saben de qué me di cuenta? Que todo el enfoque era en recitar versículos bíblicos de memoria. Pero te das cuenta que eso no sirve. Hay que practicar la palabra. Si no la pones en práctica, no importa que te la sepas de memoria, no va a servir de nada. A mí me pasó algo, yo tengo casi 40 años en este lugar. Y la primera vez que me estoy congregando, que elegí un grupo para congregarme, que es mi casa, mi iglesia, como le quiera llamar, es aquí, pastor, porque a lo largo de mi vida, a pesar de haber trabajado con tanta gente, ¿sabe una cosa? Como nos denominan cristianos, yo nunca me encontré a un cristiano, ni ejerciéndolo en el trabajo ni en la vida. Entonces, es una situación muy difícil. Y algo que me daba tristeza, porque si te da tristeza, llega el momento en que tú tienes esa necesidad del alimento espiritual. Porque lo que venimos a recibir aquí es una instrucción, pero es el alimento que nos sostiene en el día a día. Aquí en el estadio este que está enfrente, ahí llegaban los autobuses de palas. Y hacían unos eventos, pastor, que tú no podías salir. A veces mi camioneta se tenía que quedar allá, porque no, era tanta la gente, y toda la gente se desplazaba por la cava caminando, y tú no podías moverte. Yo decía, ¿dónde están estas personas que vienen aquí? Hogares rotos, infidelidades, vicios, borracheras, mentiras. Pero es que es una cosa horrible. Y cuando estás en hotelería, cuando te toca trabajar con varias áreas operativas, te das cuenta de cada cosa. Sí, Dios mío, ¿y esta gente dónde vivirá? Porque yo nunca me la he encontrado. ¿Quiénes son? Sí. Y es algo muy triste. ¿Ustedes creen que a Dios se complace cuando repetimos su palabra de memoria, pero vivimos haciendo lo contrario? No. ¿Qué es lo que piensa Dios? ¿Sí? Salud. Los Quien quiera los decir. fariseos. Entonces Dios nos ve y dice, pues ¿de qué sirve que recites mi palabra de memoria si al final estás haciendo lo contrario de lo que yo establecí?
no sirve de nada. Por eso dice que la fe sin obras es muerta. Ajá, sí. Entonces, no somos salvos por las obras, somos salvos por la fe, pero la fe verdadera se demuestra con las obras. Las obras es el testimonio De la fe. Claro. Entonces, vean, Dios preparó un camino y nosotros somos tan ciegos que decimos, yo sí creo en Dios, yo sí amo a Dios, pero me voy por acá. Entonces, ¿de qué sirve? El Shabbat pasado, sí fue el Shabbat cuando les comenté de Rabbi Zacarías. Sí. Es una situación triste porque era una persona muy conocida y todos lo reconocían porque creíamos que era un hombre que realmente caminaba con Dios e hizo muchas cosas, pero de repente salió algo a la luz y nos enteramos de algo terrible. ¿Ustedes creen que Dios se complace en eso? Imagínense, un hombre que llevó la palabra de Dios a muchos lugares en el mundo, que habló de Dios hasta el cansancio, en universidades, en congresos, en debates, en muchos lugares, y que de repente nos enteramos que llevaba una doble vida. ¿Cómo creen que Dios se siente? Bueno, Dios ya lo sabía. Los que no lo sabíamos éramos nosotros. Pero Dios ya lo sabía. Él lo ve todo. Pero yo digo, pastor, que no importa que nos aprendamos de memoria su palabra siempre y cuando que la practiquemos. Claro. Entonces, vean, lo que les quiero decir, y es un tema muy importante, Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviéramos en ella. Vean, ¿qué pasó en el jardín del Edén? Bueno, pero antes de desobedecer, Dios creó todo perfecto. Dios creó todo, creó al primer hombre y la primera mujer, los puso en el jardín del Edén, que era un lugar bendecido por todos lados, porque tenían que comer, que vestir, bueno, que vestir no, porque estaban desnudos, pero tenían todo lo necesario. Y entonces, ¿qué pasó, Pofi? Ahora sí, desobedecieron a Dios. Entonces, vean, ¿cuál fue el mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva? Muy sencillo. A Que ver. no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieran de ese árbol, ese día perecerían. Morirían. Morirían. Entonces ellos podían comer lo que ellos quisieran, de lo que era comida, todas las frutas, verduras, semillas, plantas, lo que ellos quisieran. Pero había un árbol del cual no podían ni siquiera tocar el fruto. Era la única condición. Entonces, vean, tenían todo. ¿Les hacía algo falta a Adán y Eva? ¿Algo les faltaba? No tenían ropa, pero tenían calefacción, no tenían frío, no había calor, era un clima perfecto. Todo era perfecto. Además, Dios descendía con su presencia y tenía una relación con ellos. Hablaba con ellos, les instruía, les dio sus mandamientos para que anduvieran conforme a su voluntad, y todo iba bien hasta el momento en que desobedeció Eva, comió del fruto, le dio a Adán y él también comió.
Entonces, quiero que piensen en algo. ¿Por qué teniéndolo todo? ¿Por qué si Dios nos da lo necesario? ¿Por qué permitimos caer en la tentación de querer mucho más de lo que ya tenemos? Desobediencia. Todos los adjetivos que le quieran poner, malagradecidos, desobedientes. Pero también nos damos cuenta cómo opera ese espíritu del príncipe de las tinieblas. Porque al ser un espíritu opera sobre la humanidad. Claro. Sobre nosotros. Él intenta seducirnos para caer en pecado. Pero ¿acaso Dios no nos da lo suficiente? Sí, plenamente. Más que suficiente. Está más. A ver, ¿quién de aquí se ha quedado sin comer, sin vestir, sin un techo? Por la ¿Alguien? gloria y honra del Señor, Al contrario. nunca me he quedado sin comer. Ninguno de nosotros. Y al contrario, creo que no solamente nos bendice con su promesa, sino nos da el valor agregado. Ahora vean, ¿cuál es el 10º mandamiento? Entonces aquí viene un problema. ¿Qué es lo que usa Satanás para seducirnos? La ambición, La codicia. La avaricia también. Avaricia, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque Dios nos dijo, mira, si tú andas por este camino y eres obediente y te sujetas solamente a lo que yo establecí, vas a tener, ¿qué cosa? Vida. Vida eterna. No solo vida, Vida eterna. vida eterna Abundancia, dice su palabra. y en abundancia. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no nos sujetamos a Dios. Que de repente viene alguien y nos dice, mira, todo esto está muy bien, pero además puedes tener esto. Y ahí viene la codicia, la ambición. Entonces, el primer problema, vean, el primer problema es cuando damos oído a esta voz. No es cuando actuamos. El problema comienza antes de actuar. ¿Qué tenemos que hacer cuando escuchamos esa voz que nos está ofreciendo un camino diferente al que Dios estableció? A ver, ¿qué pasó, Pofi? Rechazado. ¿Qué más? Aquí oí varios. Cerrar nuestros oídos. Cerrar nuestros oídos, ¿qué bro? Salir corriendo. Entre más rápido corras, así como Yogi cuando se encarrera, corre. ¿Qué decía Pablo? Huye de las pasiones juveniles. Usa la palabra extrema. Huye. Huye, sí. Échate a correr, que no te alcance. Porque si en un instante te paras y das oído a esa voz, ya está. ¿Leer qué? Claro. Para eso está la palabra. Para instruir. ¿Sí? Antes de hacer caso a esta voz, lee la palabra de Dios. Entonces vean, Dios estableció muchas bendiciones. Dios nos ofrece cosas que el mundo ni siquiera puede imaginar. Si no lo conocen, no saben. Ni siquiera, como estamos en la carne, ni siquiera imaginamos lo que va a ser estar en la presencia de Dios. Pero Dios nos los ofrece con la única condición de seguir por el camino que Él estableció, por las obras que Él estableció para nosotros, porque son las únicas que nos van a llevar
de regreso a nuestra comunión con Dios. No hay otro camino. ¿Cuántos caminos dijimos que había? Dos nada más. Entonces, ¿qué camino vamos a elegir? El angosto. ¿Sí? Dice que hay un camino ancho, el cual nos lleva ¿a dónde? A la perdición. Bendición. Pero el camino angosto nos lleva ¿a dónde? A La vida eterna. La vida eterna. Entonces, aquí solo hay De dos. dos caminos. ¿Cuál vamos a decidir? El angosto. El angosto. Depende de ustedes. Yo ni les voy a poner una pistola en la cabeza, ni los voy a obligar, y Dios menos. Nos dio libre albedrío de elegir. Él nos dio libertad de elegir. Pero solamente tenemos que estar conscientes de algo. Hay un camino de buenas obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en él. Y hay el camino que Hasatán nos ofrece para perdición eterna. ¿Qué vamos a escoger?